¿Por qué el dinero y la paz están ligados a las adicciones? Llevo varios días haciéndome unas preguntas muy reveladoras y en base a la dirección hacia mi propósito, en base a conectar con esa energía vital, porque me estoy dando cuenta que la mayor adicción es la validación externa, la aprobación de los demás. Es una herida que yo tengo desde muy niño, desde los 18 meses. Pero hoy te voy a dar las 4 claves o los 4 principios de por qué el dinero está íntimamente ligado a la paz. ¿Por qué el dinero en realidad es tan relevante con las adicciones? Porque yo me estoy dando cuenta, en base a mi historia, que he estado rechazando. Llevo 4 años limpio, después de mis 3 quiebras, la deuda de 450.000 euros, y me daba miedo hablar del dinero, pero familia, la formación de educación financiera que yo hice fue literalmente la que me salvó la vida. Entonces, precisamente por ese miedo que tengo a compartir eso, por esa búsqueda de aprobación de si me verán, si no me verán, si aportaré valor o no aportaré, pues sí, voy a aportar un valor máximo, porque creo que en realidad el dinero es un reflejo de cómo estamos por dentro. Y si por dentro estamos fatal, porque las adicciones al final son un síntoma, no son una enfermedad como te están diciendo por ahí. Te están diciendo que eres un enfermo porque eso es una estrategia de marketing que les hace vender más en sus centros de acogida, que les hace vender más a los psiquiatras, que les hace vender más a los psicólogos, pero en realidad no es una enfermedad, es un síntoma, porque nuestro cuerpo cambia por completo después cada 2 años, pero o sea, por completo es que no te queda ni un átomo, los has cambiado todos, literal, todos, pero sí que tenemos que empezar a adentrarnos en ese autoconocimiento de nosotros mismos para poder elevar nuestra autoimagen, ese autoconcepto, y que desde ahí pues podamos querernos más, podamos elevar nuestra autoestima. Pero el dinero es un reflejo evidente de cómo estás por dentro. ¿En qué te estás gastando el dinero? Es un reflejo evidente de cómo estás de salud, de cómo te estás gastando el dinero y a quién estás engañando con todo ese dinero que gastas. Es un reflejo de cómo estamos por dentro, si tenemos heridas que sanar o si todavía quedan cosas por hacer y mucho trabajo interno. Primer principio, el dinero refleja tu relación contigo mismo. El dinero no solo son billetes o números en una cuenta de estas del banco, que ahora todo es digital, es energía. En realidad el dinero fue una idea que se inventaron para intercambiar valor entre las personas, y fíjate que es ese intercambio de valor en el tiempo. Esa energía se amplifica o amplifica lo que llevas dentro. Amplifica esos miedos, amplifica esa insuficiencia, amplifica esa falta de merecimiento, o por el contrario, amplifica tu autoestima, tu amor propio, las ganas que tienes de ayudar, de impactar al mundo, a tu familia, a tu entorno, porque muchas veces suena muy abstracto esto de impactar al mundo, pero fíjate que puedes impactar en tu entorno en cuanto tú empieces a manejar, a administrar, a aprender a invertir tu dinero de forma coherente, que te haga sentir bien y que te llene de energía. Porque si en realidad dentro de ti hay culpa, si hay miedo, si hay sensación de insuficiencia, el dinero lo va a reflejar fuera en todo tu entorno. Lo mismo pasa con la adicción. Intentas llenar un hueco interno, ese vacío interno, con algo externo, ya sea alcohol, comida, incluso trabajo, prostitución, drogas, lo que sea. Segundo principio, la adicción y el dinero comparten un patrón. Fíjate, comparten un patrón de control. Queremos controlar todo lo que pasa alrededor nuestra. Queremos controlar a nuestra familia. Queremos controlar a nuestra pareja. Queremos controlar al sistema, a los políticos. Lo queremos controlar todo. Y cuando estás en una adicción, buscas controlar el dolor o la incomodidad que hay dentro de ti. ¿Y qué haces? A través de un escape, a través de un alivio, te compras esas drogas, te compras esa comida, incluso pasas horas en tu trabajo para aliviar ese dolor que a lo mejor te da, no sé, volver a casa.
y tener mucho dinero y darte cuenta de que en realidad ni siquiera el dinero te está haciendo sentir satisfecho o te está haciendo sentir realizado. Conozco millonarios que no se sienten realizados, ni se sienten satisfechos, ni saben en realidad lo que quieren, porque lo único que hacen es acumular, amplificar su avaricia, amplificar su egoísmo, amplificar su validación y aprobación externa, y en el fondo se sienten insatisfechos, se sienten con esa falta de paz. Con el dinero pasa igual. Si no estás en paz con él, si no has hecho las paces con él, te controla desde el miedo. Fíjate que estás buscando control, pero es que te controla desde el miedo, gastando compulsivamente, acumulando sin disfrutar o evitando enfrentar ese dolor o esa herida que tal vez hay ahí dentro. En ambos casos es el control, es una ilusión y te mantiene atrapado. Principio número 3. La raíz de todo es el merecimiento. Muchas veces detrás de una adicción hay una carencia de no soy suficiente o no merezco suficiente. Esta misma creencia afecta a tu relación con el dinero porque te sientes culpable al recibir dinero, porque tienes ahí una creencia arraigada y esa falta de merecimiento te hace autosabotearte para ganar más dinero o para pedir un aumento de sueldo. Y al final, ¿qué haces? Lo pierdes rápido. Porque ya me da igual, ya como estoy endeudado, pues me lo gasto todo y ya si me muero, esto era lo que hacía yo. Esto era lo que hacía yo cuando estaba gastando compulsivamente en una de esas noches o de fiesta loca. Al final, inconscientemente, como no te sientes merecedor, como estás buscando ahí fuera algo que ya está dentro de ti y que tienes que ser tú el que te lo tienes que dar, pues inconscientemente crees que no te corresponde ese dinero o que no te corresponde ganar eso o que no te corresponde, no sé, encontrar tu propósito. Muchas veces lo que nos falta es eso, propósito, pero propósito en cada una de las acciones, propósito en cada ingreso, ¿a qué lo voy a destinar? Propósito en el poner un propósito para aprender a qué es lo que valoras, qué es lo que priorizas y aprender a identificar. Yo tengo varias herramientas para aprender a identificar qué es eso que realmente te inspira, porque lo que te inspira va a hacer que te gastes de forma valiosa para ti tu dinero, pero vas a tener que hacer una tabla de prioridades y de valores para saber si eso realmente te inspira o en realidad te lo estás comprando para validar tu imagen ahí fuera. Yo era una de las personas que se compraba ropa y llegaba a tener ropa en el armario sin usar al cabo de un año con la etiqueta. Miles de euros en ropa. ¿Por qué? Para validarme, porque necesitaba que los demás dijeran lo guapo que estaba, necesitaba esa aprobación de los demás, necesitaba ir elegante porque era un hombre de negocios. Al final, esa búsqueda constante, por eso es tan importante, o a mí me sirvió tanto, aprender a administrar mi dinero, aprender a desarrollar esas habilidades que no tenía para ahorrar, para invertir, para multiplicar el dinero, aunque no lo tuviera, porque no lo tenía. Cuando yo empecé no tenía dinero, empecé sin nada, jugando, como dice Robert Kiyosaki, aprende a jugar. Cuando tú aprendes jugando, resulta que aprendes más rápido. Fíjate como cuando eras un niño, jugabas al Monopoly, jugabas al Palé, jugabas a las cartas, al póker, a la Isla del Tesoro. Estabas jugando para ganar dinero, pues ahora puedes volver a hacerlo. Lo que pasa es que como hay una falta de merecimiento, no te atreves a jugar, porque dices, ¿quién soy yo ahora a mis 45, 50 años, ponerme a jugar sin el dinero que no tengo? Bueno, pues precisamente por esa deuda que tal vez estás generando, tanto en tu vida como en la vida, porque al final la deuda no es solo de dinero, es una deuda contigo mismo, de amor propio, de autoestima, de merecimiento, de desarrollar habilidades para crecer, para emprender, para cumplir tu propósito. Y cuarto pilar, familia, ya con esto terminamos. El dinero y las adicciones son espejos de tu identidad. Fijaros que todo en la vida se basa en la identidad
Y la identidad se basa en el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos y cómo nosotros nos sentimos que nos están viendo los demás. Porque justamente estamos siempre pensando en los demás, pero lo más importante es cómo te ves tú a ti mismo. Esa es la nueva identidad. Para tú crear una nueva identidad, fíjate que yo en cuanto empecé a desarrollar habilidades financieras, aprendí a multiplicar, aprendí a administrar jugando. Ya me sentía más valioso. ¿Por qué? Porque había desarrollado la habilidad. Porque hoy tengo la habilidad de crear activos. Fíjate lo que son los activos. Crear activos en tu vida. Se habla mucho de los activos en el mundo financiero. Pero empieza a crear activos en tu vida. Empieza a crear esos pequeños activos, esas pequeñas rutinas que te hagan sentir valioso, que te hagan llenarte de energía, que hagan que te ayuden a expresar ese amor que ya está dentro de ti. Porque la única energía que hay es el amor. Todo lo demás es miedo. Y cuando hay demasiado miedo, al final lo que haces es que no te atreves a hacer nada. Porque no te atreves a jugar. Entonces, cuarto pilar, cuarto principio, el dinero y las adicciones son un espejo de tu identidad. Si te identificas con el sacrificio, yo me sacrificaba, sufría, trabajaba duro. ¿Para qué? Para otra quiebra. Tuve que quebrar 3 veces y generar una deuda para darme cuenta y hacerme consciente de que por mucho que trabajara, si yo no empezaba a desarrollar esas habilidades internas para aprender a sostener el dinero con nuevas herramientas, con nuevos mentores, con nuevas habilidades, jamás iba a crear un negocio con un propósito divino, como digo ahora, que en realidad va a ser ayudar a los demás, porque todos de una manera u otra estamos ayudando a los demás. Pero al final, si te identificas con ese sacrificio, con ese sufrimiento, con la carencia, tanto de dinero como con la adicción, se convierten en herramientas para reforzar esa identidad autodestructiva que has creado. Lo único que haces es reforzarla más. Por eso, para liberarte de una adicción necesitas reescribir la historia. Necesitas empezar a contarte otra historia, a contártela bien, a contártela correctamente. Oye, no pasa nada en darme cuenta al revés. Es un regalo, es un milagro. Empezar a percibirme y decir, joder, me falta algo. Yo en ese momento me di cuenta de que me faltaba algo. Me faltaba la educación financiera que no nos dan en la escuela para desarrollar líderes. Bastaría con esa asignatura. Con la asignatura de educación financiera creas líderes, creas personas que saben leer, que saben escribir, que saben emprender, que saben desarrollar habilidades, que saben administrar su dinero, que saben multiplicar el dinero. Fíjate, solo con una asignatura. ¿Por qué no la enseñan? Pregúntate por qué no te están enseñando esa habilidad. ¿Por qué no le están enseñando a tu hijo educación financiera? Pero fíjate que si tú no te responsabilizas, ahora que tienes esta información, si tú no tomas responsabilidad de algo que sabes, en realidad vas a hacer que tus hijos repitan el patrón. Entonces, empieza a contarte la historia de otra manera, sobre quién eres y sobre lo que mereces. Y sí, evidentemente te vas a dar cuenta, como me di cuenta yo, de que faltaban habilidades, de que faltaba entrega, de que faltaba disposición, de que faltaba apertura mental para entregarme a ese proceso. Porque lo más importante en esta vida es que te enamores del proceso, que te enamores de tu vida. Si en este momento no estás enamorado de tu vida, es porque no estás poniendo atención a esas habilidades que te faltan y te dedicas al principio a jugar. Yo estaba arruinado, 450.000 euros de deuda, y me dediqué a enamorarme del proceso. Así llevo 4 años y cada día más enamorado de este proceso. Así que, familia, te voy a dejar mi Calendly por si sientes que puedo ayudarte, que puedo acompañarte, o tal vez que quieres hacerme alguna pregunta, coméntalo, o tienes ahí en mi Calendly para poder agendar una llamada conmigo para ver si podemos trabajar juntos. Familia, desde aquí, mucho amor, mucha paz.